Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar, mis pequeños, en ciencias naturales. Estamos trabajando, ¿cierto?, en la unidad 2, que se llama Luz y Sonido. Y hoy vamos a trabajar parte de la lección número 2, que es el sonido, parte de esta lección, ¿ya? Así que concentrados y comenzamos a trabajar. Iniciemos con los objetivos de la clase de hoy, ¿ya? ¿Qué aprenderé? A comprender cómo se producen los sonidos, reconociendo sus cualidades y además de experimentar con alguna de ellas, ¿ya? ¿Para qué lo aprenderé? Para apreciar la importancia de prevenir la contaminación acústica y de proteger mis oídos cuando me expongo a sonidos muy intensos. Luego, ustedes en la página 94, porque esa es la página en la que estamos trabajando, en la que iniciamos, deben responder, ¿cierto?, preguntas muy personales respecto de cómo te sientes al iniciar la lección, qué me interesa aprender, qué meta me propongo y es esto importante para mí y por qué, ¿ya? Esas son preguntas personales que tú debes responder ahí en el libro. Iniciemos entonces con Ciencia al Día. Centro de Investigación en Chile, dice. Un mapa del ruido. Entre los proyectos de acción del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile está la actualización del mapa de ruido que ofrece la aplicación MapCity. Para conocerla y saber cuáles son los niveles de ruido donde tú vives o en otro lugar, como tu escuela, pide la ayuda a un adulto e ingresa el código que aparece ahí, ¿cierto? Ustedes lo ven, el código que tenemos aquí, en este sitio web, ¿ya? Luego tienen que responder la siguiente pregunta. ¿Cómo explicarías qué es el ruido? Explica con tus propias palabras qué es para ti el ruido. Y luego te preguntan, ¿por qué piensas que puede ser importante conocer el nivel de ruido en los lugares en que estamos, en los que habitamos? Pues bien, si tú ingresas a códigosaula.cl y escribes todo este código que está aquí, ingresarás inmediatamente a MapCity y registras aquí tu dirección y vas a poder ver los niveles de ruido que hay en tu comuna y en el lugar donde vives. Es importante, sobre todo si yo me fuese a vivir a Santiago, vería este mapa con mucho interés porque no me gustaría vivir en un lugar donde existiera demasiado ruido. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, porque queremos dormir bien, queremos descansar y tener un ruido constante, por ejemplo, estar al lado de una empresa que trabajan martillando constantemente fierros, por ejemplo. No sería nada agradable. Así que este mapa, ¿cierto? Esta aplicación creada por la Universidad Austral de Chile nos permite, ¿cierto?, encontrar y reconocer los niveles de ruido en un sector de un diámetro más o menos de 1 kilómetro. Y es importante aplicar la tecnología, ¿cierto?, para este tipo de actividades. Así que, si puedes, ingresa y te vas a encontrar con MapCity y puedes ver qué nivel de ruido existe en el lugar en el que tú vives. Luego, en las curiosidades, dice lo siguiente. El origen de la música. Si bien el origen de la música es desconocido aún, gracias a la arqueología se ha descubierto que nuestros ancestros durante la prehistoria utilizaban instrumentos musicales hechos con huesos de animales perforados. En la prehistoria. Imagínense ustedes, mis pequeños, que ya en la antigua Roma y en la antigua Grecia, que es lo que estamos estudiando nosotros, ¿cierto?, en historia, ya se hablaba en ese tiempo de la contaminación acústica. ¿Qué es la contaminación acústica, pequeñitos? ¿Qué es? Lo hemos visto en otras asignaturas, ¿cierto? Es cuando existe, ¿cierto?, demasiado ruido, que es como la contaminación ambiental, pero en este caso el exceso de sonido, el exceso de ruido produce contaminación acústica. Y ya en la antigua Roma y antigua Grecia ya se hablaba de esto de la contaminación acústica, imagínense. Después dice,
Los instrumentos musicales son fuentes sonoras. ¿Qué entiendes por fuentes sonoras? ¿Qué entienden ustedes por fuentes sonoras? Aquí yo los voy a ayudar un poquitito. La fuente sonora es el origen de un sonido. Simple. ¿Qué es una fuente sonora? Es el origen de un sonido. El instrumento musical es capaz de ocasionar o generar un sonido. Por lo tanto, son igual fuentes sonoras. Luego, en la página 95, dice Ciencia, Tecnología y Sociedad. El canto de las ballenas. Susana Buchan, doctora en oceanografía de la Universidad de Concepción, participa en un estudio sobre las ballenas azules, animales que están en peligro de extinción. Esta investigadora descubrió que la ballena azul que habita en los mares del sur de Chile tiene su propio canto, el que es muy particular y distinto al de otros grupos de ballenas azules. Increíble, ¿no? Este canto es como una huella acústica que les permite a los investigadores rastrear una población de ballenas y así, por ejemplo, determinar cuáles son los lugares donde se reproducen y se alimentan, lo que es fundamental para proteger a estos animales. Buchan espera que su trabajo sirva, entre otros aspectos, para la creación de áreas protegidas para estas ballenas y para la instalación de boyas acústicas que permitan monitorear su desplazamiento en toda la costa chilena. Qué interesante, ¿cierto?, que esta científica chilena se dedique al estudio de una especie en peligro de extinción, ¿cierto? La ballena azul, las ballenas azules están en peligro de extinción, ahí lo mencionan, así que es muy importante que las estudien y vean cuáles son, ¿cierto?, dónde se reproducen y dónde se alimentan para que las puedan proteger y cuidar mucho mejor. Luego dice, si participaras en una investigación como esta, ponte en esa situación, a ver, ustedes son investigadores, ¿ya? ¿Qué habilidades científicas pondrías en práctica? Señala dos. Bueno, cuando hablamos de habilidades científicas, ¿cierto? Tenemos observar, clasificar, medir, formular hipótesis, experimentar, etc. Pero tú señalas dos de las habilidades científicas que pondrías en práctica, ¿cierto? Si participaras en una investigación como esta. Luego dice, ¿qué quiere decir que una especie esté en peligro de extinción? ¿Qué importancia le atribuyes al trabajo realizado por esta científica? A ver, ustedes saben lo que significa, ¿cierto?, que una especie esté en peligro de extinción. Lo hemos hablado mucho, así que esa respuesta va a fluir muy rápido porque tú eres un chico bien inteligente, son niños muy inteligentes y sabrán responder rápidamente a estas dos preguntas. Luego dice que deben ingresar, nuevamente ahí dice ingresa el código y ahí lo tienen, ¿cierto? En el sitio web, nuevamente en el sitio códigosaula.cl y les va a permitir entrar aquí, ¿ya? Donde ustedes aquí tienen un recurso en el cual pueden jugar, ¿cierto? Y reconocer sonidos graves y agudos. Así que ahí es bien entretenido porque van a encontrar ahí juegos de los sonidos. ¿Se acuerdan que nosotros en música jugábamos mucho con los sonidos, a reconocer los tipos de sonidos? Así que aquí, si ingresan a este código en el aula digital, podrán jugar, ¿cierto?, con este recurso. Luego dice, misión inicial en esta unidad, su desafío para el proyecto consiste en investigar acerca de la contaminación acústica y elaborar un díptico. Yo te invito a investigar sobre la contaminación acústica y aportar algunos antecedentes aquí. Escribir qué averiguaste sobre la contaminación acústica y escribirlo aquí en tu libro. Porque es difícil que hagamos el proyecto, lo llevemos a cabo porque estamos solitos en casa. Así que mi desafío, el desafío que te planteo yo, es que averigües lo que sepas sobre lo que puedas investigar o saber sobre sobre la contaminación acústica y lo menciones en este espacio aquí. Fíjate cómo está esa pobre chinchilla ahí sufriendo con el ruido.
1. ¿Por qué se produce el sonido y cuáles son sus cualidades? Ya estamos en la página 96 del libro. Antes de empezar, escucha lo que te voy a pedir que hagas. Mira, cruza tus brazos sobre la mesa y apoya tu cabeza en ellos. ¿Ya? Afirma tus brazos ahí, crúzalos sobre la mesa y apoya tu cabeza en ellos. Cierra tus ojos, respira profundo, muy profundo, inhala por la nariz, exhala por la boca y mentalmente recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y siente cómo tu cuerpo descansa. Apoya tu cabeza en los brazos sobre la mesa, cierra tus ojos y recorre mentalmente tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y siente cómo tu cuerpo, mi pequeñito, mi pequeñita, descansa. Respira profundo. Ahora, levántate. Siéntate bien, derechito. Y sitúa tus dedos índices aquí sobre la garganta. Sobre la garganta. Sitúa tus dos dedos ahí sobre la garganta, tal como lo está haciendo el niño. Como muestra la imagen. Y canta la letra A. Ahora responde. ¿Qué sientes en tus dedos mientras cantas la letra A? ¿Tienes tus dedos ahí en la garganta? Tus dos deditos ahí puestos en la garganta suavemente, no tienes para qué aplastar. Ponlo suavemente y repite la letra A. Luego responde aquí mismo. ¿Qué sientes en tus dedos mientras cantabas la letra A? ¿Sentiste algo? Yo sentí algo, sentí una vibración, ¿cierto? B. ¿Qué relación piensas que existe entre vibración y sonido? ¿Crees que existe alguna relación? Sí existe, no existe. Fácil de responder, ¿cierto? C. ¿Qué otras preguntas sobre el sonido piensas que podrás responder al término de este tema? ¿Qué crees tú que vas a poder responder cuando terminemos la clase de hoy? Escríbelas en tu cuaderno e intenta responderlas al final, ¿cierto? Una vez finalizado el estudio del tema. Así que continuemos con el tema 1, ¿cierto? Y dice así, ¿por qué se produce el sonido y cuáles son sus cualidades? En la actividad anterior pudiste comprobar que al tocar tu garganta y cantar se producen movimientos denominados vibraciones. El sonido es producido por las vibraciones de algún objeto o material. Fíjate, ahí está, ¿cierto?, la relación que existe entre vibración y sonido. Pues el sonido es producido por la vibración de algún objeto o material. Cuando un objeto vibra, produce ondas que llegan a nuestros oídos, ¿cierto? Y son percibidas como sonidos. En el caso de nuestra voz, los sonidos que emitimos, cuando cantamos o hablamos, se generan a partir de las vibraciones de nuestras cuerdas vocales. Eso es lo que sentimos ahí cuando colocamos nuestros deditos en la garganta y repetimos la letra A, ¿cierto? La vibración de nuestras cuerdas vocales. Cuando escuchamos un sonido, pensamos que debe haber algo que lo emite o produce, es decir, una fuente sonora. Nuestras cuerdas vocales, el tambor, la guitarra y otros muchos ejemplos son fuentes sonoras, ¿cierto? Es una fuente sonora que es lo que primero nos preguntamos. Luego dice, señala dos ejemplos de fuentes sonoras. Bueno, yo aquí escribí lo siguiente, zumbido de una abeja y el ladrido de un perro, ¿ya? Porque yo los escucho y están emitiendo, produciendo un sonido, por lo tanto son una fuente sonora. Luego dice, ¿cómo piensas que perciben el sonido las personas con discapacidad auditiva?
Bueno, yo creo que sienten las vibraciones producidas por la música a través de su cuerpo, ¿cierto? Si el sonido es muy fuerte y tienen, por ejemplo, una radio sobre la mesa y el sonido es fuerte y tocan la mesa, pueden sentir las vibraciones de ese sonido, ¿cierto? Bien, pero aquí también tenemos un concepto clave que está empleado aquí, ¿cierto? Que son las cuerdas vocales, que es estructuras que se encuentran en la garganta y son las responsables de la emisión de nuestra voz. Gracias a nuestras cuerdas vocales podemos, ¿cierto?, hablar. Así que hay que cuidarlas también. Ahora ponte de pie y mueve tu cuerpo al ritmo, ¿cierto?, de estos simpáticos amiguitos. Qué buenas son las pausas saludables, las pausas activas, ¿cierto? Ahora estamos ya en la página 97 del libro, donde dice, evidencio la relación entre la tensión de una cuerda, su vibración y la emisión del sonido. Ya estamos experimentando. En un programa de televisión, Catalina vio que los dos niños hablaban por un teléfono hecho con envases de yogur y una cuerda. Eso es un clásico, mis pequeños, ¿ya? Entonces decidió construirlo ella misma y mostrárselo a su amigo Carlos. Te invitamos a ver lo que sucedió. Usémoslo para conversar, le dijo Catalina a Carlos, ¿cierto? Ya, probemos. ¿Me escuchas? Uy, no se escucha, dice Carlos, ¿cierto? Como, como el teléfono no funcionó, Catalina y Carlos se plantearon el siguiente problema. ¿Cómo influye la tensión de la cuerda en la emisión del sonido? Porque fíjate, la cuerda que une ambos vasos de yogur no está muy tensa, ¿cierto? No está muy estiradita, sino más bien ahí relajada. ¿Influirá, mis pequeños, la tensión de la cuerda en la emisión del sonido? Entonces dice, para responder la pregunta de Catalina y Carlos, realicen lo siguiente. ¿Cuál es el material? Aquí dice una guitarra. Precaución, no tensen demasiado la cuerda, ya que ésta podría cortarse y golpearlos. Paso 1. Muevan una de las clavijas de modo que una cuerda de la guitarra quede sin tensar. O sea, las clavijas son las que están aquí arriba, que uno puede soltar o ajustar más una cuerda. ¿Ya? Entonces aquí están diciendo que deben mover una, de modo que una cuerda de la guitarra quede sin tensar, quede suelta. ¿Ya? Pulsen la cuerda y observen si vibra y qué sonido emite. Eso es lo primero. Y aquí ustedes anotan si vibró cuando estaba sin tensar y qué sonido emitió. ¿Ya? Paso 2. Muevan la clavija para tensar levemente la cuerda y púlsenla de nuevo. Fíjense si vibra y el sonido que emite. Ahora tenemos levemente tensada la cuerda. Nuevamente la pulsamos, ¿cierto? Y aquí anotamos si vibró la cuerda, sí o no, y si emite algún sonido. Paso 3. Finalmente, tense totalmente la cuerda, o sea, bien tirante, que quede totalmente tensa, ¿cierto? Y vuelva a pulsarla, registre sus resultados en el cuadro y responda sí o no según corresponda. Ahora que está muy tensa, ¿vibró la cuerda? ¿Sí o no? ¿Emite sonido? ¿Sí o no? Fácil, ¿cierto? Pero llegó el momento de pensar igual y responder las siguientes preguntas que las puedes escribir, ¿cierto?, en tu cuaderno las respuestas. Dice, A, ¿en qué caso o casos la cuerda de la guitarra emitió sonido cuando estaba sin tensar?
cuando estaba levemente tensa o muy tensa, o cuando estaba levemente tensa y muy tensa, ustedes tienen que ahí responder en qué casos la cuerda de la guitarra emitió sonido. B. ¿Qué relación existe entre la vibración de la cuerda, su tensión y la emisión del sonido? Ya esto lo acabamos de ver, así que será una respuesta muy fácil. ¿Cómo se relaciona lo anterior con el teléfono de Catalina no haya funcionado? ¿Qué relación tiene el que el teléfono de Catalina no haya funcionado con el hecho de tensar más la cuerda entre ambos vasos de yogur, cierto? ¿Tiene alguna relación? ¿Pudo haber funcionado si estaba más tenso el hilo? D. ¿Manifestaron sus ideas y opiniones de manera respetuosa durante la actividad? ¿Por qué es importante hacerlo? Cuando están trabajando, yo me imagino siempre que están trabajando con la mamá, el papá o alguna hermana mayor, alguna tía o la abuelita, ¿cierto? Que los está ayudando. Igual deben manifestar sus ideas y opiniones con respeto, ¿cierto? Jamás ofender ni herir a nadie. Y también tomar en cuenta la opinión del otro. Ahora vamos a conocer las cualidades del sonido. ¿Son iguales los sonidos que podemos percibir o sentir? Ciertamente que no. Y esto depende de las cualidades del sonido, que son la intensidad, el tono y el timbre, las cuales son descritas a continuación. Intensidad. Comúnmente la intensidad de un sonido se relaciona con lo fuerte o lo débil que lo percibimos. Por ejemplo, un grito y el rugido de un león nos puede parecer sonidos intensos en comparación a un susurro o el sonido del viento. Cuando hablamos del tono, como viste en el juego de la página 95, hay sonidos agudos, como el chillido de los monos, y sonidos graves, como el rugido de un león. La cualidad del sonido que nos permite clasificarlos son agudos o graves, ¿cierto? Sonidos agudos o graves es el tono. Es decir, la cualidad del sonido que nos permite clasificarlos como agudos o graves se refiere entonces a el tono. Luego viene el timbre, que es otra cualidad del sonido. Si dos fuentes sonoras emiten sonidos con la misma intensidad y tono, de todos modos se pueden producir sonidos diferentes. Esto se debe al timbre que nos permite reconocer, ¿cierto? Nos permite reconocer la fuente sonora. Así podemos distinguir, por ejemplo, al león del elefante. A eso se refiere el timbre, a que nos permite distinguir la fuente sonora. Ambos, aquí, por ejemplo, todos están emitiendo ruido. El vendedor de helados, el león, el elefante y el mono. Pero yo, por el timbre, puedo reconocer cuál es el sonido que emite el mono, cuál es el sonido que emite el vendedor de helados, o el león, o el elefante, porque son diferentes. ¿Ya? Entonces, cualidades del sonido, intensidad, y aquí tenemos fuerte o débil, tono, que son los sonidos agudos y los sonidos graves, timbre, que es lo que nos permite reconocer la fuente sonora. Comparo sonidos según su intensidad. Y aquí hay una actividad bien simpática, si estamos en la página 98, que dice pinta los recuadros que correspondan según la siguiente clave. Luego compara tus respuestas con las de tus compañeros. Bueno, aquí no la podemos comparar. De rojo pueden pintar los cuadritos, ¿cierto? Si el sonido de mayor intensidad, ¿ya? Y verde si el sonido es de menor intensidad. Y aquí tenemos el croar de una rana, que ustedes tienen que pintarlo o rojo o verde, ¿cierto? Si es de mayor intensidad o si es de menor intensidad. El rugido de un puma y el zumbido de un abejorro. Ustedes eligen, ¿cierto? ¿Cuál es la intensidad que a ustedes les parece? Si es de mayor o de menor intensidad. Fácil. Luego, en la página 99 dice clasifico sonidos según su intensidad y tono. Bueno,
Aquí nos pedían organizarnos en pareja, pero no lo podemos hacer, porque ustedes se tienen que organizar en casa con la mamá, el papá o las personas que les ayuden. Y lo primero que tienen que ir a hacer es sacar de la página 251 los recortables que están ahí para realizar esta actividad. ¿Ya? Dice, recorten las fuentes sonoras de la página 251. Paso 2. Seleccionen un criterio que les permite clasificar los sonidos que las fuentes sonoras emiten. Puede ser tono o la intensidad. Bueno, yo aquí, como estoy completando yo mi cuadrito, elegí, ¿cierto? Intensidad. ¿Ya? Ese va a ser mi criterio. Según la intensidad los voy a clasificar. Entonces, como es por la intensidad, el grupo 1 va a ser fuerte y el grupo 2 va a ser de intensidad débil. ¿Ya? Luego dice, de acuerdo al criterio establecido, defina dos grupos que ya los acabo de definir, grupo 1 fuerte, grupo 2 débil, y luego clasifique los sonidos completando y pegando los recortes en el siguiente esquema. Como yo ya tengo mi pegamento, mi tijera, y tengo la precaución, ¿cierto?, de trabajar bien con mi tijera y todo, ahora estoy recortando, ¿cierto?, los recortables de la página 251 y comienzo a clasificar. El ruido de un trueno, ¿cierto? Es muy fuerte. Uy, dan ganas de esconderse debajo de la cama. Y también la sirena de una ambulancia o de un camión de bomberos, por ejemplo. Las sirenas emiten, la intensidad de ellas es muy fuerte. Y en el grupo de las débiles yo puse, obviamente, el grillo, porque su sonido no es tan fuerte, más bien débil comparado con estos dos, y el mugido de una vaca que también comparado con estos dos, el trueno y la sirena de una ambulancia, es más débil. Así terminé yo mi trabajo. Ustedes pueden también clasificar, ¿cierto? No solamente como yo lo hice, pueden, pueden seleccionar o otro criterio para clasificar, ¿ya? Y dos grupos distintos. Así que eso es lo que deben hacer, ¿cierto? En la página 99. Luego, en la página 90, perdón, en la página 100 dice, cuidemos nuestros oídos de los sonidos muy intensos. Vivimos en un mundo lleno de sonidos. La voz de las personas y las bocinas de los vehículos, por ejemplo. La intensidad de un sonido se mide por decibeles, ¿ya? Y esa es la abreviatura. Decibeles se abrevia así, ¿ya? Escuchar sonidos por sobre los 85 decibeles por periodos prolongados puede dañar los oídos y causar sordera a mis pequeños. Ojo con eso, porque de repente ustedes en su teléfono, incluso hay una advertencia que dice, coloca en rojo el sonido cuando uno lo aumenta demasiado, justamente por esto, porque sobre los 85 decibeles que ustedes usen sus auriculares pueden dañar seriamente sus oídos y causar al final sordera, que eso es grave, ¿cierto? Ser sordos. Por eso hay personas que en sus trabajos deben usar, como esta persona, ¿cierto? Que como usa herramientas que emiten demasiado ruido, deben usar protectores auditivos que bloquean las ondas sonoras para que éstas no lleguen a sus oídos. Ahí están los protectores, ¿cierto? El siguiente gráfico que vamos a ver a continuación muestra la intensidad medida en decibeles de distintos sonidos. Veamos el siguiente gráfico. Ahí está, ¿cierto? Intensidad de distintos sonidos. Aquí están los decibeles, ¿cierto? Sonido de las hojas, como ustedes ven, es muy poco el sonido, muy poco los decibeles que tiene ese sonido. El susurro, cuando ustedes le hablan al oído a alguien, es poco también. El tráfico intenso de vehículos, ya sobre los 60 decibeles, 70 decibeles aproximadamente. La música en un reproductor amplificada a todo volumen, mira, los decibeles que tiene. El avión a pulsión a chorro, 140 decibeles. Estas son las fuentes sonoras, ¿cierto? Y aquí los decibeles que alcanza, ¿cierto?, su sonido. Enseguida deben responder en su cuaderno
La información a partir de este gráfico, lo observado en este gráfico, la información que nos entrega el gráfico, ¿cuál es el sonido más intenso? Fácil, ¿cierto? Y el menos intenso. ¿A cuántos decibeles equivale cada uno? El más intenso y el menos intenso. Fácil, es solo mirar y responder. B. ¿Qué hicieron para determinar a cuántos decibeles corresponden los sonidos más y menos intensos en el gráfico? ¿Qué hicieron para determinar eso? Fácil. C. ¿Qué otra pregunta se puede responder a partir del gráfico? Escríbela y pídale a otra pareja que la responda. Bueno, ustedes pueden escribir otra pregunta a partir de este gráfico. ¿Qué más podríamos responder? D. ¿Qué sonidos podría causar daño en los oídos al exponerse mucho tiempo? ¿Qué sonidos nos podrían causar daño si nos exponemos mucho tiempo? ¿Cuál de estos? Así que a responder, está fácil la pregunta. Ahora sí, les queda espacio porque estaba mirando el libro en la página 100 y puede que si escriben hacia el lado con una letra no muy grande, les alcance para escribir en el libro la respuesta, ¿ya? Pero si no, en su cuaderno. Dice así, página 101. En los últimos años nos hemos visto sometidos a un aumento del ruido ambiental, lo que afecta nuestra salud auditiva. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que millones de jóvenes del mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición debido a la exposición a ruidos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Por eso, es necesario que conozcas los efectos dañinos del ruido y que realices acciones para cuidar tus oídos, es lo que estábamos conversando. Ya sabemos que exponernos a demasiado ruido puede afectar nuestros oídos y causarnos la sordera, ¿ya? Ruido. Mira, aquí tenemos el concepto ruido. ¿Se acuerdan que nos habían preguntado qué significa ruido? ¿O qué es el ruido? Es cualquier sonido que sea calificado como molesto o desagradable por quien lo percibe, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacen sonar la tiza en un pizarrón o depende, o la lata, por ejemplo, pasar un clavo encima de un latón. Para mí, por ejemplo, eso es ruido, porque es desagradable para mí, es molesto. Quizás para ustedes no. Entonces, cualquier sonido que sea calificado como molesto o desagradable por quien lo percibe, eso es ruido. Analizo la información a partir de una tabla. Primero analizamos, ¿cierto?, a partir del gráfico y aquí sí tienen espacio suficiente para responder en el libro. Yo obviamente junté un poquito más las preguntas para que alcanzaran aquí. Y dice aquí, tiempos máximos de escucha de algunos sonidos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Fuente sonora, cortadora de pasto, ruido del motor de una moto, bocina de auto o un tren subterráneo, reproductor de MP3 a todo volumen. O el teléfono igual cuando ustedes lo escuchan música a todo volumen. La cortadora de pasto en decibeles, 90 decibeles, tiempo máximo 150 minutos de exposición a ese ruido. El ruido de un motor, el motor de una moto equivale a 95 decibeles y el tiempo máximo de exposición en minutos son 47 minutos de exposición. ¿Ya? La bocina de un auto o un tren subterráneo son 100 decibeles y el tiempo máximo de exposición son 15 minutos. El reproductor de MP3 a todo volumen son 105 decibeles y el tiempo máximo de exposición son 4 minutos. La pregunta A dice, ¿cuál es el sonido más intenso y el menos intenso observando la tabla? Fácil. ¿Cuál de los datos de la tabla incluirían en el gráfico de la página anterior? Incorpórenlo si quieren, ¿cierto? En la página anterior, ahí hay un espacio en el cual ustedes pueden incorporar uno de estas fuentes sonoras, ¿cierto? Y marcar la cantidad de decibeles, ¿cierto?, que tiene. C. ¿Qué ocurre con el tiempo de exposición a los distintos sonidos a medida que aumenta su intensidad? Mira, aumenta la intensidad y el tiempo de exposición es mayor o menor. Fácil. D. ¿Qué podría pasar si se exponen a los sonidos de la
tabla por más tiempo lo recomendado, ¿qué puede pasar? Tal como lo dice aquí, ¿cierto? Estamos en riesgo de sufrir pérdidas de audición, ¿ya? E. ¿Qué consejo le darían a un niño o niña de su edad que usa regularmente su reproductor de MP3 a todo volumen? ¿Qué le dirían ustedes que son tan inteligentes? ¿Qué le dirían? F. ¿Qué más les gustaría aprender acerca de los tiempos máximos que pueden exponerse a algunos sonidos? ¿Por qué consideran importante aprenderlo? Miren, están buenas estas preguntas, muy buenas. Después dice, revisa nuevamente la actividad de la página, ¿cierto? 96. ¿Se acuerdan lo que había en la 96? Vuelvan atrás el libro, ¿cierto? Y revisen la actividad de la página 96, qué cambios incluirían en sus respuestas, porque ahí nos preguntaba varias cositas, ¿ya? Así que pueden ustedes probablemente responder de distinta manera. ¿Qué procedimiento utilizarías para explicarle a un amigo que el sonido es producido por las vibraciones de algún objeto o material? ¿Cómo lo podrían explicar realizando algún procedimiento específico? ¿Qué importancia piensan que tienen para su vida lo aprendido en la página 100 y 101, esto de los decibeles, ¿cierto? Y la intensidad y lo dañino que pueden llegar a ser? Comenten en casa, ¿cierto? Con su familia, qué importancia tiene lo que acabamos de aprender, ¿cierto? Cómo la cantidad de decibeles que tiene o de ruido que produce algún elemento nos puede, ¿cierto?, perjudicar. Bien, vamos a recordar de nuevo antes de terminar las cualidades del sonido. ¿Cuáles son? Tenemos intensidad, tono, timbre. ¿A qué se refiere la intensidad? Se relaciona con lo fuerte o débil que percibimos un sonido. Fácil, ¿cierto? No lo olvidemos. Las cualidades del sonido son intensidad, tono, timbre. Y intensidad se refiere, o sea, se relaciona con lo fuerte o débil que percibimos un sonido. Tono, la cualidad del sonido que nos permite clasificarlos como agudos o graves es el tono. ¿Ya? La cualidad del sonido que permite clasificar los sonidos como agudos o graves es el tono. Finalmente, el timbre nos permite reconocer la fuente sonora. O sea, sabemos por su timbre que es un perro el que ladra, que es un niño el que llora, ¿cierto? Lo podemos reconocer fácilmente y ahí tenemos las cualidades del sonido. Intensidad, tono y timbre. Terminamos, mis pequeñitos. Ahora a descansar, a descansar. Y terminen de desarrollar todas sus actividades del libro. Besitos, nos vemos.